Clínica del Niño de Quilmes, La Madrid 444 en Quilmes. Turnos al 4364-9999. Clínica del Niño de Quilmes. Sí, señor, estamos en comunicación con el doctor Norberto De Carli, director médico asociado de la Clínica del Niño de Quilmes. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jorge. ¿Cómo anda? Bien, 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 ahí estamos respirando, Vale. estamos respirando porque salió todo bien, estamos todos bien, Así Bueno, que bueno. Ahí estaba. Bueno, doctor, un placer escucharlo y gracias por estar de acuerdo con el tema que le he propuesto, que es hablar de asma. Yo no sé si es una época para hacer más prevención, que quizás sería más información a la familia de los pacientitos asmáticos y qué significa el asma, si usted no opina lo contrario, claro. Sí, no, me parece excelente tratar este tema en esta época, en ese momento, porque si bien el asma es una enfermedad crónica que está presente todo el año, en esta época del año, por el frío, por las infecciones respiratorias, por los virus respiratorios, se encadenan las crisis con mucha más facilidad. Es decir, que los chicos asmáticos en ese momento tienen necesidad de consultar al médico con más frecuencia que lo hacen en otras épocas. Así que el tema está bárbaro para este momento. Perfecto. Bueno, ¿qué tenemos que decir del asma? Lo primero que habría que decir es que es la enfermedad, crónica más frecuente en la infancia. Más o menos se calcula que un 10%, entre 10 y 15%, dependiendo de la edad, de los chicos padecen asma bronquial. Acá en nuestro país se calcula que hay unos 4 millones de asmáticos, entre chicos y adultos, lo cual, como vemos, es una cifra bastante elevada. Y de esos muchos, un alto porcentaje, son niños, y por ahí la edad que más la padecen son los niños entre los 6 y los 10, 12 años. No tanto los adolescentes, que en otros momentos se los veía con más frecuencia, a pesar de que todavía siguen estando, pero están superados por los chicos de un poquito inferior de edad. Bien. Bueno, ¿qué es el asma? El asma es una inflamación crónica de la vía aérea, de los bronquios, digamos, que produce episodios recurrentes de dificultad para respirar, de obstrucción de la vía aérea, con lo cual el paciente tiene dificultad para respirar. La característica del asma justamente es que se va dando así por episodios, y fuera de los episodios uno lo examina al chico y está perfectamente. El chico tiene una crisis de asma, está con mucha dificultad o más o menos dificultad para respirar, que le dure unos días. Si se supone que con el tratamiento va a ir mejorando, quedará después con un cuadro catarral y bueno, hasta que finalmente se cure. Y por ahí está un tiempo más o menos largo, sin episodios, hasta que esto vuelve a darse. Justamente a raíz de la frecuencia con que se dan estos episodios, la intensidad de los episodios, se hacen clasificaciones en que se habla de asma leve, moderada, grave, asma intermitente, asma persistente. Pero bueno, eso no es cosa que le interesa saber a los padres en general. Lo que importa es decir, que el chico que tiene asma va a haber momentos en que va a estar bien y algunos momentos en que va a estar con una crisis mayor o menor. ¿Cuáles son los síntomas que puede notar el padre? Bueno, chicos que tienen tos seca persistente, sobre todo fuera de los cuadros virales. Una cosa que el chico está resfriado y tosa, y como pasa en esta época del año, eso es muy común. Pero los chiquitos que están con tos seca y sobre todo chicos que de noche se despiertan con tos, no están resfriados, eso es un síntoma de sospecha. Otra cosa, que el chico cuando hace actividad física empiece con tos y fatiga.
hay chiquitos que a veces con las emociones, con la risa, con el llanto, terminan con tos y cierta dificultad para respirar. La otra cosa es que directamente tengan dificultad para respirar, que uno se acerca al chico y ve que cuando respira se escucha como un silbido en su pechito. Sí, Tiene que respirar en forma rápida, con esfuerzo, se le hunda debajo de las costillas, se le hunde entre las costillas, se le hunde por arriba del esternón. Bueno, todos esos son síntomas para pensar en esto. O dolor en el pecho al respirar. Es decir, que el chico sienta que en determinado momento, sobre todo estando con alguna actividad, que a veces pueden ser actividades, como ya le digo, no muy intensas, como puede ser la risa, el ejercicio, es decir, que tiene cierto grado de dificultad para respirar. Bueno, okay. Ese chiquito es sospechoso de que tenga asma. Por supuesto, el que en algún momento tiene una crisis importante, ya sabemos que es asma, y ese chico tiene que hacer la consulta con su médico. Yo creo que la consulta inicialmente uno la hace con el pediatra, los pediatras todos estamos acostumbrados a tener chicos asmáticos, y en algunos casos de asma más importante o para hacer alguna interconsulta, uno deriva al neumonólogo pediatra que nos ayuda a confirmar en algunos casos el diagnóstico, porque hay casos en que puede hacer un diagnóstico dudoso. Nosotros, los médicos, solemos decir que todo lo que silba no es asma, porque hay chiquitos que tienen así esos episodios recurrentes de dificultad para respirar y que no son asmáticos, y que pueden tener otras enfermedades menos frecuentes, o a veces hasta un cuerpo extraño en la vía aérea. Bueno, otras cosas que pueden hacernos confundir con el asma. Entonces, para eso está el neumonólogo muchas veces hace las pruebas respiratorias, la espirometría, es decir, le da al chico alguna medicación para dilatar la vía aérea y repite la espirometría y con eso confirma el diagnóstico de asma. De todas maneras, en general, la mayor parte de los chicos, por lo menos inicialmente, no necesitan hacer la consulta con el neumonólogo. Bien. Bueno, ¿qué es importante que sepan los padres de los chicos con asma? Bueno, lo importante que tienen que saber es que hay dos cosas. Que hay factores que pueden desencadenar una crisis asmática, que pueden empeorar al chico asmático. Y además que deben hacer el tratamiento controlador, que se llama, porque ya teníamos que decir que el asma no se cura, el asma se mantiene, lo que pasa es que el tratamiento lo que hace es controlar las crisis y hacer que el paciente pueda tener su vida más normal posible. Es decir, el objetivo de un médico que está tratando a un chico asmático es que el paciente pueda hacer su vida lo más normal posible y que pueda hacer deportes. Por supuesto que en el momento que salga una crisis no va a poder hacer deportes, pero fuera de las crisis, el chico que está con el asma bien controlado tiene que hacer toda su actividad, incluida los deportes. Lo beneficia entonces el deporte, no es que esté contraindicado. Para nada. Está contraindicado en la crisis, pero fuera de la crisis el chico tiene que poder hacer deportes. Si no puede hacer deportes, algo no anda bien, y habrá que modificar el tratamiento que nosotros llamamos controlador. Entonces, lo que yo decía, dos cosas. Por un lado, saber que hay factores que pueden desencadenar una crisis, y por otra parte, saber que el tratamiento controlador que le indica el médico debe hacer. El médico va a saber si un chico tiene una crisis muy de vez en cuando, capaz que no necesita tratamiento controlador y en ese momento se maneja con algún broncodilatador. Pero la mayor parte de los chicos necesita que se haga un tratamiento en forma crónica, en forma permanente, y eso es lo que a veces a los padres les cuesta aceptar y que muchas veces abandonan el tratamiento. Por miedo, porque lo creen necesario, y eso hace que las crisis
se sigan repitiendo y que el chico termine con un problema crónico o peor de su vida aérea. Okay. Bueno, ¿qué factores pueden actuar como desencadenantes? Bueno, un montón. Factores emocionales, por eso es que algunos chicos tienen que recurrir, además del tratamiento médico, a un psicólogo. Las infecciones respiratorias, por eso hay que tener cuidado y protegerlo al chico en esta época del año. Entonces, en chicos asmáticos que son frecuentes, está indicado el uso de la vacuna de la gripe y otro tipo de protecciones contra las viroses respiratorias. Los cambios del clima, hay que cuidarse, y los contaminantes del medio ambiente, entre los cuales están fundamentalmente el polvo doméstico y sobre todo el cigarrillo. Es fundamental que se evite fumar en la casa de un chiquito asmático, incluso cuando el chico no está, y que hay que tratar que incluso en espacios abiertos no se fume cerca del chico. El humo del cigarrillo es un contaminante y una sustancia que inflama tremendamente la vía aérea. Bueno, después yo decía del polvo, entonces por eso hay que tener cuidado en la forma de limpiar la casa, es decir, no usar plumero sino un trapo húmedo, usar aspiradora, lavar los peluches, cambiar las sábanas, evitar que en los dormitorios y en la casa haya manchas de humedad, limpiarlas, bueno, y esos aerosoles, es decir, con los animalitos domésticos, tratar de que no duerman en la habitación del chico, ni mucho menos en su cama, ventilar la casa. Bueno, todos esos son factores que los padres los van a tener que controlar. Y después el tratamiento que va a indicar el médico, que es un tratamiento de controlador, en el cual están los famosos corticoides inhalados y el uso de las aerocámaras, que son un aparatito, es decir, donde se colocan los aerosoles y el chico se pone en la cara del chiquito y entonces al disparar el aerosol el chico lo respira con ese intermediario. Estos corticoides inhalados en el chico que se los indica, habitualmente se los indica 2 veces al día y hay que usarlos en forma permanente. Por Los más que no padres tenga muchas una veces, crisis. no en una crisis. En la crisis se mantienen, pero esto para usarlo fuera de las crisis. Este es tratamiento preventivo. Bien, bien. Los corticoides inhalados. En el caso de la crisis, se agregan a estos, también con la misma aerocámara, los broncodilatadores de la crionenta que nosotros damos, el famoso salbutamol, fundamentalmente. El PAF, el famoso PAF. PAF. Estos son PAF también, pero de corticoides inhalados que se usan para prevenir la crisis. Okay. Bueno, es decir, las drogas son fluticasona, budesonida, beclometasona, que, bueno, los padres en general están acostumbrados a escuchar. Sí, nos suena a todos, sí. Sí. Bueno, estos, ya digo, hay que usarlos en forma permanente y no abandonarlos, sino es ir bajando la dosis y lentamente por indicación médica. El problema es que muchas veces los padres escuchan corticoides inhalados y piensan, le tienen miedo a los corticoides. Está bien, tener miedo a los corticoides no es para automedicarse. Pero estos no son corticoides de uso general, no son corticoides que se dan por vía inyectable o por boca que tienen efecto en todo el organismo. Estos actúan exclusivamente a nivel de la vía aérea y prácticamente no tienen efecto colateral. Perfecto. Entonces, esto hay que usarlo en forma permanente, es decir, hay que reponer el medicamento antes que se termina para que no queden días sin utilizarlo. Y el médico será que con el tiempo, que son tiempos largos, meses, años, es decir, vaya modificando las dosis, vaya, bueno, de acuerdo a cómo anda el chico. A veces se usan también por boca otro medicamento que es el Montelukast, que es lo que llamamos, que hay un montón de nombres comerciales, los antileucotrienos. Estos también no son corticoides y actúan
es decir, simultáneamente con los corticoides vecinales para prevenir el asma. Bueno, entonces, a través de estas dos medicaciones y de otras indicaciones que del médico, es decir, se va a controlar el asma. Después, este chiquito, en tratamiento o no, puede tener una crisis. En ese caso, ahí sí se usa la Eocámara con el famoso PAP, el salbutamol. Bien, bien. Los padres pueden tener indicaciones de su médico cómo actuar inicialmente, por ahí haciéndolos cada 4 horas, pero tienen que saber que no lo tienen que hacer con más frecuencia, y que si no mejora, ahí tienen que recurrir a un servicio de urgencias o un tratamiento médico. Perfecto. Mire, no es para crear caos ni pánico, pero más o menos se calcula que hay unos 400 personas que mueren por crisis asmáticas por año en nuestro país. Bueno. Niños adultos. Sí. Y la mayoría de esos mueren antes de recibir tratamiento médico. Por una de las causas es una sobredosificación, un mal uso en la casa de los broncodilatadores en una crisis. Entonces, está muy bien que se usen, que lo usen de acuerdo a la indicación médica, pero uno ve muchas veces chicos que no hacen tratamiento controlador y que están con el PAF en el bolsillo y se sienten un poquito familiarizados y lo empiezan a usar por su cuenta, un PAF, a los 10 minutos otro PAF, a los 10 minutos otro PAF, y ahí es donde puede haber problemas. Entonces, estos están muy buenos, pero para usarlos como corresponde. Por eso que los neumonólogos en este momento están, es decir, haciendo hincapié en esto, en el uso correcto del salbutamol para evitar efectos colaterales. Bien. Bueno, esto es más o menos el panorama general. Es decir, muchos de esos chicos asmáticos, si bien la enfermedad no se cura, es decir, pueden llegar un momento en que superan la mayor parte de esta crisis y realmente hacen una vida totalmente normal. Bien. En algunos casos es necesario, decir, la colaboración de otros especialistas. Uno de ellos, aparte de los psicólogos que yo les decía, son los alergistas. Claro. Claro, la alergia es uno de los factores muy importantes en estos chicos asmáticos. Por eso yo pensaba, digo, bueno, la próxima charla seguramente será fines de agosto, inicios de primavera, cuando ya los pólenes y todas esas cuestiones nos vuelvan locos a los alérgicos, y que según escuché de ustedes alguna vez, un porcentaje de alérgicos puede volverse asmático, adulto incluso, ¿no? Sí, y chicos también. Chicos, bien. Sí. Por ahí, las dos enfermedades que coexisten con el asma y que empeoran el asma son alérgicas. La rinitis alérgica y sobre todo en los chicos atópicos, los chicos con alergias muy importantes de la piel. Es otro de los temas que me gustaría en algún momento charlar, doctor, el tema de las dermatitis atópicas. Así que cuando usted... pero hace varios años, así que no vamos a repetir. Bueno. Cuando usted lo disponga, ese tema es interesante para poder conversar, así que para la próxima, si usted quiere. Doctor, muchísimas gracias. No, por favor, Jorge. Bueno, le mando un fortísimo abrazo. La próxima vez hablamos de dermatitis atópica. ¿Cómo no? Ahí está. Que ande muy bien, llegue la primaverita. Ahí está, perfecto. Bueno, que ande muy bien. Un abrazo grande, hasta luego. Fuerte, igualmente. Ahí estuvo con nosotros el doctor Norberto De Carli, médico pediatra, director médico asociado de la Clínica del Niño de Quilmes, hoy hablando sobre asma.